Vamos a tocar en esta ocasión los aspectos de la ética y la moral en la práctica médica, pero de una forma un poquito más abierta, más expansiva en función de la importancia que cobra esta situación en la práctica. Bueno, yo quisiera hacer una reflexión en relación a que la ética no es solamente algo que se ejerce aquí, en estas aulas, en esta universidad, eso tiene que ser algo que es desde la puerta. Y entonces he puesto esto que es cuestionable, que es interesante, y es la historia de las termitas y los seres humanos. ¿Qué diferencia tenemos nosotros entre las larvas, los gusanos y como humanidad? ¿Qué es lo que sucede? ¿En qué se basa la ética en realidad? Entonces, en este ejemplo que me ha gustado tocar es el hecho de que en África hay unos termiteros de las termitas, estos gusanitos blancos, son como una especie de construcciones hechas de un material como cementos resistentes, el barro, como lo que producen ellos como bábalgo, hacen unas construcciones grandes que a veces alcanzan más de 2 metros de altura. Son termiteros. Estas termitas son del grupo de las hormigas, no tienen caparazón, son muy frágiles. En ese sentido, tienen un caparazón social. En estos termiteros, miles de millones de termitas viven y están protegidas por esa construcción. Salen, se alimentan, se meten ahí. Y es inexpugnable. Y realmente dice que es de un material como el concreto. Bueno, pero ocurre que algunas inundaciones terribles, los elefantes que les gusta ahí acercarse, zascarse, apoyarse, pueden producir ciertos daños en el termitero, y cuando una parte del termitero se derrumba, aparecen los enemigos naturales de las termitas, que son las hormigas. Y las hormigas entonces agarran y atacan y quieren introducirse al termitero para devorar las larvas y los huevos. Automáticamente las termitas soldado salen y se ponen como un frente de batalla a detener a todas las hormigas que están inflándose al termitero. Estas termitas no tienen las armas para vencer a las hormigas. Son fácilmente destruidas y devoradas por las hormigas. Entonces, las termitas, ¿qué hacen? Se acoplan entre varias y se montan sobre una hormiga y la sujetan. Y la hormiga va destrozando una, destrozando otra y sigue avanzando. Tratan de frenar. ¿Qué tratan de frenar? Pasen, algunas pasan. ¿Qué tratan de frenar? Las termitas tratan de frenar que ingresen las hormigas al termitero. ¿Ustedes creen que las termitas han tomado esa decisión porque tienen el valor y la decisión de luchar y salvar a su colonia, o es algo que está impuesto en su propia biología, en su propio instinto? Es instintivo, no lo están pensando. Héctor, que tiene que pelear contra Aquiles, él puede pensar. Estas termitas no pueden pensar. El instinto las hace que defiendan, y por instinto también las termitas de dentro empiezan a sellar por dentro el termitero, dejándolas afuera a las termitas soldado que han ido a defender. Ellas por instinto empiezan a cerrar, y han quedado varias miles de termitas afuera que ya no van a conocer un día más. ¿Por qué? Porque las hormigas las van a despedazar todas las que no puedan entrar al termitero. ¿Qué muestra más grande de solidaridad, de valentía, de compromiso? Pero lo que sucede es que ellas no tienen un cerebro.
como el nuestro. Entonces aquí las termitas, al actuar de manera instintiva, no pueden decidir sobre su acción, solo pueden responder. Es como una mamá pulpo, la hembra del pulpo, que tiene los huevitos en sus ventosas. ¿Qué es lo que hace? Se mete dentro de una cueva y va oxigenando, moviendo tentáculos el aire, y va cuidando los huevos que tienen los tentáculos hasta morir, hasta que el último de sus productos salga del huevo y pueda vivir independientemente. Esa hembra de pulpo muere por sus hijos, pero muere. Una madre da la vida por sus hijos, pero la hembra del pulpo muere por sus hijos. Queda tan debilitada porque no sabe ni a comer, se va debilitando y muere después de que eclosiona el último. Estas muestras de la naturaleza no tienen que ver con la ética ni con la moral, porque no son decisiones propias. ¿Qué son? Son solamente instintos de cuidar a la progenie. Entonces, cuando ocurre esto, acontece que nos preguntamos: somos un accidente maravilloso porque hemos trascendido la naturaleza, hemos agarrado un pie que estaba, los dos pies estaban en la naturaleza como todos los animalitos, y cuando hemos agarrado y hemos sacado un pie de la naturaleza comiendo el árbol del conocimiento, en ese momento somos a un ser muy complejo, tan complejo que hasta ahora no sabemos, por ejemplo, en qué consiste la conciencia. Y se dice, si el cerebro humano fuera tan simple que lo pudiéramos comprender, entonces nosotros seríamos tan simples que no lo comprenderíamos. ¿Cuántos millones de neuronas tenemos? 100.000 millones. 100.000 millones, imagínate lo que es eso. Cuando Santiago Ramón y Cajal quiso ver, ¿se acuerdan? Las neuronas, y quería contar si había neuronas y cuántas podía haber, no podía contar en el cerebro humano. Y si podían ver, lo que hizo fue un embrión de pollo que tiene 20.000 neuronas, y ahí pudo encontrar a la neurona. Bueno, entonces aquí somos muy complejos. ¿Y de dónde viene entonces la posibilidad de que desarrollemos la ética y la moral? Por esto, porque ha habido un proceso de desarrollo y de evolución. Les digo siempre, ¿cómo ha evolucionado el cerebro? De abajo hacia arriba y de atrás hacia adelante. De abajo hacia arriba ha pasado del pedúnculo, ha pasado del tronco encefálico, primero del bulbo aquí, del tronco encefálico, los pedúnculos cerebrosos, el cerebelo, luego la corteza. Ha ido evolucionando así. Lo más importante es el neocórtex. Lo más importante es la corteza y esta, que es la parte más anterior, que es la área prefrontal. Entonces la corteza prefrontal es la que determina los comportamientos más elevados del ser humano, nuestra vida social, nuestra forma de planificar, de respetar al otro, de sacar nuestras conclusiones, de actuar como quisiéramos actuar. En ese momento entonces surge la conciencia, y a través del neocórtex surge el concepto de libertad. Entonces, cuando nosotros comimos del árbol de la naturaleza, del árbol de la sabiduría, Dios sabía que íbamos a tener conciencia, y eso nos daba nuestro libre albedrío. Ahí fue que cambiamos completamente. Los animales no tienen su libre albedrío, no tienen libertad. Esa termita no puede decir, no quiero salir porque las hormigas me van a comer, me van a matar, no quiero salir, me rebelo, me opongo. No puede hacer eso. La termita tiene que salir instintivamente. Esa hembra de pulpo va a morir cuidando sus huevos, y va a morir en función de que no tiene otra posibilidad. Pero en nosotros queda como cerebro límbico. En el cerebro límbico, en el cerebro de las emociones, todavía quedan cesáreos de nuestra agresividad, de nuestra defensa y todo eso, y también de nuestra condición mamífera. Les conté ese accidente de un tren que estaba lleno y de repente una barcaza chocó contra los pilares del tren en el río, y el tren empezó a echarse al agua. Les he contado esa anécdota.
el tren empezó a meterse al agua y empezó a inundarse los vagones y empezaron a aparecer lanchas para poder rescatar a las personas que pudieran sobrevivir. Y en una de las ventanas del vagón que estaba inundándose, una silla de ruedas empujada por los padres ancianos, en una silla de ruedas una niña con parálisis cerebral, ya no niña, una adolescente con parálisis cerebral, ha empezado a emerger por una de las ventanas que se estaba hundiendo del vagón. Estuvieron los padres en el agua, bajo el agua, ahogándose, sosteniendo con lo poco que les quedaba de vida, sosteniendo la silla de ruedas hasta que llegaron a lanchas de rescatistas, la sacaron a la chica, fueron por ellos y ellos ya estaban muertos, los padres estaban muertos. Esa conducta es límbica, es un resabio de las especies inferiores, de esa hembra pulpo que va a morir por sus hijos, igual nosotros morimos por nuestros hijos en función del sistema límbico. La corteza diría, qué tonto que eres, tienes tu propia vida, te está tocando el destino a tus hijos morir. No. Los padres estamos obligados instintivamente a dar la vida por nuestros hijos sin pensar. Si mi hijo me pide mi corazón, se lo voy a dar. No voy a pensar, no, yo se lo doy. Lo mismo querían nuestros padres. Si usted necesita un hígado y su padre les va a dar su hígado, les va a dar porque no tiene de otro, instintivamente va a actuar. Pero la inversa no es posible. Ustedes lo pensarían. Porque a la inversa no funciona el cuidado de la especie, funciona hacia adelante. Me ha tocado atender a un muchacho que ya estaba en las últimas etapas de donante para su padre y le dije, tú estás entre los que puede ser el más indicado de tus hermanos. Sí, pero si es algo positivo en el cruzamiento y yo soy el más alto, no le voy a dar nada. Que se compre, que venda su auto, que venda su taxi, pero yo no le doy, no quiero dar. ¿Y por qué ha llegado hasta estas alturas? Porque pienso que no voy a ser el más indicado. Pero si soy, no. Me opongo, no quiero. Él dijo, tienes razón la teología y tienes razón las neurociencias. Tienes razón en el hecho de que este cerebro límbico funciona hacia la progenie, pero no funciona hacia atrás. Y esto también es natural. Si ustedes lo observan, racionalmente es natural. Bienvenidos, bienvenidos. Pasen, cada uno es ganancia en esta aventura de pasar las clases y los meses. Bueno, entonces, cuando el hombre desarrolla la conciencia a través de la corteza, surge la libertad. Y solo la libertad es la base de la ética. ¿Por qué? Porque Héctor a diferencia de las termitas, podía decir, no quiero pelear con Aquiles. Me va a matar, me puede matar. Tengo unos padres que me quieren, que me aman, tengo un hermano que quiero cubrir. Yo no quiero pelear con Aquiles. Por mi honor, mi pueblo me empuja a hacer eso. Aquiles podía haber escapado, Héctor podía haber escapado de la pelea. Héctor podía haberse vestido de mujer ahí así, o de una anciana y salir por la puerta de atrás del palacio y escaparse y sobrevivir. Pero él tiene conciencia, tiene un cerebro que ha desarrollado todo el neocortes y tiene la libertad. Y en su libertad, ¿qué hace Héctor? ¿Se escapa o pelea? Pero ya es consciente, ya lo hace sabiendo que posiblemente va a morir. Nosotros no somos plenamente conscientes de eso. Cuando salió el COVID-19, adelante a la pelea a los médicos. Sabíamos que íbamos a morir, pero muchos no sabíamos que íbamos a morir. Es decir, como que tenemos una loca esperanza que no nos va a tocar. Si no tuviéramos esperanza, no pudiéramos ir a la muerte. Pero en la libertad, en la conciencia, en una estructura ética frente a la medicina, nos hemos lanzado
a la muerte. Yo he tenido que llorar la muerte de muchos de mis amigos, de muchos de mis amigos. Yo agradezco no haber estado entre los difuntos, pero muchos amigos. Entonces, cuando existe la libertad, porque existe la conciencia, en ese momento lo que pasa es que adquirimos entonces un marco ético. Entre el marco ético es libertad, conciencia. Si no, sería instinto. Sería solo instinto. Hay poblaciones de roedores en ciertos lugares del norte de Europa que se reproducen lemmings creo que se llaman, se reproducen y llega un punto en que ya no va a haber comida. Entonces se lanzan al abismo, se suicidan, por miles se lanzan. Como catarata se ve cómo se suicidan lanzándose al mar hasta que quedan pocos para que tengan alimento y puedan seguir. ¿Qué conducta ética más grande dar la vida por el otro? Pero no tienen ellos decisión. Lo hacen porque algo les impulsa a lanzarse al abismo y a la muerte. Entonces nosotros ya tenemos que tomar la libertad como base de la ética. Muy bien, ¿qué pasó con Robinson Crusoe? Robinson Crusoe es el famoso marino que se pierde en una isla, marino, un inglés que naufraga el barco y queda varado en una isla solo. Robinson Crusoe, de la obra de Daniel Defoe, que se han hecho varias películas de esto. Muy bien, cuando llega a la isla, Robinson Crusoe empieza a enfrentarse a una nueva etapa de su vida, pero sin condicionamientos éticos. ¿Por qué? Solamente se tiene que ocupar de su vida. Tendrá que ocuparse de ver qué agua es bebible, cómo puede ser una choza para guarecerse, qué animal va a comer, cómo puede cazar. No tiene más dilema que sobrevivir como cualquier planta, como cualquier animal. Y Robinson Crusoe durante los primeros meses de su aislamiento está ocupado solo por cosas de sobrevivencia. Solo tiene que cuidarse de comer, que no se enferme, protegerse que no lo coman los animales más grandes. Esa es la vida de Robinson Crusoe. ¿Ya? En ese momento estamos en un nivel donde no es necesario la ética ni la moral. No es necesario. ¿Por qué? Porque están viviendo solos y sobreviviendo. Cuando voy a matar un animal, lo voy a descuartizar, me lo voy a comer, cuando voy a pescar, ¿estoy haciendo un ejercicio ético? No, no estoy haciendo un ejercicio ético, simplemente estoy ejercitando mi condición de sobrevivir. Pero un día está caminando por la playa Robinson Crusoe, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quiénes han podido leer esta obra? ¿Qué sucede cuando está caminando? Ve una huella. Y es una huella humana. Es el pie de otro ser humano, de alguien como él. Y en ese momento cambia toda la estructura mental, porque ya se empiezan a hacer planteamientos éticos. Cuando ve esa huella, inmediatamente dice, bueno, es alguien como yo. ¿Será amigo? ¿Será enemigo? Si es enemigo, lo más peligroso que hay. ¿Qué hay más peligroso que un ser humano? Un oso va a ser más peligroso que yo. No, yo tengo una bazooka que haga lo parte en mí al oso. ¿Qué es lo más peligroso? Otro ser humano. ¿Y qué puede ser lo más amigable? Otro ser humano. No puedo comprar un Ferrari de $6 millones y no me va a devolver ese pasaré, lo que me va a devolver el afecto, el cariño, un apretón de manos, un amigo que me diga, te quiero, yo también te quiero, vamos. Eso es humano. Y ahí está la ética. Cuando se ve esa huella humana, entonces se da cuenta y dice, ¿será amigo, será enemigo, será alguien que me quiera comer si es un ¿cómo se llama esto? Si es un caníbal de estos extremos del mundo, o será hombre, será mujer, será alguien con quien pueda conversar, o tendré que matarlo. Entonces la ética surge, ¿por qué? Porque la ética es el arte de vivir entre humanos. A veces contra ellos, a veces a favor de ellos, pero todo entre humanos. Entonces la ética surge cuando se encuentra mi relación con otro ser humano. Ahí surge entonces lo relacional y los principios.
tendré que cuidarlo, tendré que ser amigo de esta persona, tendremos que enfrentar juntos la situación y tendremos que aprender a convivir, aunque los sueños de él sean tan raros, más raros que los míos. Y eso fue porque Robinson Crusoe era un erudito, era un sujeto civilizado de la Inglaterra del siglo XVIII, y Viernes era un caníbal o era un aborigen de las islas del Pacífico Sur. En ese sentido, pase muchachos, en ese sentido, aquí entonces la ética surge como la necesidad de vivir con otros seres humanos en comunidad con ellos, con valores, con reglas sociales y con el bien común. La ética surge como un deber categórico para vivir con los demás y vivir bien. Yo no podría vivir agarrando y dándole un golpe al primero que pasa, probablemente me va a ir muy mal, me van a morir a golpes más allá. Entonces la ética implica el arte de vivir entre humanos y humanamente. ¿Qué significa esto humanamente? Con respeto, con consideración, con preocupación, con empatía. Eso es vivir humanamente. Y sin ética no se podría vivir. Las sociedades no podrían manejar. Entonces la moral es la norma general de la ética, es la norma, y la moral y la ética y es en los principios que ustedes adquieren para ustedes mismos, adquieren como valores y asumen los valores de la sociedad, como la amistad, como el respeto, como el trabajo, como la profesionalización y todo esto desde un factor de vida que va a ser en función de la sociedad. Pero cada sociedad tiene sus propias normas morales y la ética es lo que se absorbe. Entonces ustedes éticamente son individuos éticos. ¿Por qué? Porque han introyectado, han hecho suyas los valores y la sociedad les ha planteado cosas. Ahora, si la sociedad plantea cosas inadecuadas, los principios éticos pueden temblar. Un principio ético sería la justicia, sería la equidad. ¿Qué significa eso? Que todos somos iguales ante la ley. Pero si esta sociedad agarra y tiene gente que está por encima de la ley, nuestros cuestionamientos éticos se complican. Porque una sociedad no puede permitir que sus conceptos más elevados, sus valores, estén por encima de los individuos. Es decir, que haya individuos que se basen en esto. Entonces también hay que tener mucho cuidado con eso. A la larga, personas de mucho poder político que tienen que pagar, porque esa es una base moral que nos va a dar más seguridad a nuestra ética. Muy bien, entonces de esta manera es como se maneja la ética. Entonces, ¿está clara la ética? Es algo que ya lo tenemos proyectado. Por eso mi sueño es irme del aula y ustedes den examen sin copiar. Ese es mi sueño. Llegar un día a decirles, muchachos, hagan su examen. Y que ustedes se conciencien de eso. Ese es mi sueño. No sé si algún año me voy a animar, porque en el examen se sientan así. No hay salten 3, salten 2, no. Podría ser una trampa, podría ser varios exámenes. ¿No ve? Varios exámenes, como un docente de ingeniería. El mismo examen les ha dado a todos, uno al lado de otro, pero les ha cambiado valores. En vez de 5, 8. En vez de B igual a 3, B igual a 2. Cito nomás hecho. Se han aplazado casi todos. ¿Por qué? Porque copiaban. Y cuando empezaban a desarrollar, el resultado salía diferente. El mismo problema, pero el resultado era diferente. ¿Por qué? Porque los valores eran diferentes. Y no les dijo nada, les dije, debías haberles avisado. No les avisé. Y además yo me he sentado con mi celular y he hecho yo a mi celular para que copie. Y antes todos se han aplazado, porque todos han copiado y ya se han dado cuenta de que el examen no era el mismo. Son planes que se llaman docentes. Bueno, la ética y la moral se va desarrollando y va creciendo en función del desarrollo psicológico de la persona. Entonces, hay varios estadios del desarrollo de la moral. En el niño se basa la ética y en el moral castigo. El niño va a obedecer porque sabe que le van a pegar si no obedece. Es el principio más básico de la ética. Pero como vamos desarrollando y aprendemos, en la adolescencia ya no hay temor al castigo.
Hay adolescentes de 18 años que los papás le dan un sopapo y le dan un puñete y el pobre papá va 2 metros más allá. O sea, no sabe eso. Entonces, en el adolescente ya es la vergüenza y la crítica social, ya es, ya no es correcto, la gente me van a mirar mal y todo eso no lo voy a hacer. ¿Sí? Pero también son dos formas todavía inmaduras de la ética. No por el castigo. ¿Cómo me pasa por el castigo? No puede ser. Por la vergüenza social tampoco. Eso significa que yo me paro frente a un semáforo y nadie me ve, me paso. Si veo una billetera en el piso, nadie me está viendo a mi bolsillo. ¿Por qué? Porque me estoy manejando en el segundo principio de la ética. Y el tercer nivel de ética es el que debemos llegar todos nosotros y es un deber categórico. Esto significa que en un semáforo rojo freno y paro. Pasa un tipo y me dice, cojudo, me dice, pasa. Porque está en rojo, son las 2 de la mañana. Oye, yo estoy cumpliendo. Otro problema es que tú no cumplas, pero yo estoy cumpliendo con la norma. ¿Se dan cuenta? Incluso una billetera, a ver de quién es, aquí tiene su tarjeta. Señor, tengo una billetera suya, es usted fulano de tal, tengo una tarjeta aquí, sí, tengo una billetera suya. O sea, nadie me ha visto. Podría agarrar los $500 que tiene y guardarlos. No. ¿Lo puedo hacer? Sí. ¿Alguien me ha visto? Nadie. Soy yo el que me estoy viendo. Entonces, a eso se llama un deber categórico. Y son las historias en Japón. Va un muchacho que ha vivido muchos años aquí en Latinoamérica con un anciano japonés, se paran frente al semáforo para pasar a personas, son las 2 de la noche, no hay nadie, está en rojo y el chico quiere pasar y el anciano le dice, no pases. ¿Por qué no? No hay nadie. Está en rojo. ¿Pero quién nos va a ver? Yo me estoy viendo a mí mismo. Yo debo cumplir porque es un deber categórico. Porque es un deber. Llegar a eso implica una madurez adecuada. Con eso seguro yo me salgo y usted sale su examen. Usted ahora quiere que dude algo, no, yo me estoy viendo. No es necesario que el profesor me esté viendo, yo me estoy viendo. Yo tengo que cumplir. Ese es el deber categórico. A eso debemos llegar como sociedad. Si llegáramos a eso, no sería necesario que estén controlando mi ingreso, mi horario, nada. No tendría que estar marcando tarjeta a nadie. ¿Por qué? Porque la sociedad habría que cada uno cumpla lo que tiene que cumplir, porque ha llegado un deber categórico. A esto tenemos que llegar. Ustedes esto tienen que ejercitar. Hacer las cosas no porque los van a castigar, porque les van a poner una multa, porque les van a bajar una nota, no porque van a decir no está bien esto, no, sino porque ustedes son los que han asumido una conducta ética. Eso es muy importante. Y aquí viene lastimosamente esto. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos nosotros? Aquí. ¿Dónde estamos nosotros? Aquí hay una fila, no es una fila, son 3, 4, 5 personas. Esta está buscando cómo se van a meter aquí y allá. Estamos nosotros haciendo fila, cuidando, respetando la fila, y aquí hay un grupo de personas que se están metiendo y están avivándose. Y son los debiles que se aprovechan en la vida de las circunstancias de los demás. No tenemos diálogo. Estamos fregando a otras personas. Pónganse en lugar de esos conductores que no tienen dónde hacer sus necesidades, que no tienen dónde comer. El respeto por el otro no existe. Estamos bloqueando. Y estas pobres personas hasta se mueren en sus caminos. Así vivimos. A 2 cuadras de esta escuela de aquí atrás. Prohibido echar basura, cámara, todo. Es una escuela. Hay niños. Esto tiene que cambiar. Y esto va a cambiar a través de esta charla y de esta reflexión y de que ustedes entiendan este proceso sobre la ética. Ustedes van a cambiar la siguiente generación. Ustedes van a inculcar ética a través de la formación del superior del ideal moral de sus hijos. Y esa generación va a ser diferente. Y la corrupción, que es un mal que nos somete en la pobreza, tiene que desaparecer. Por eso es importante la ética, por eso es importante esta nueva clase que la estoy metiendo dentro de la relación médico-paciente, que es parte de la formación de la ética.
Aquí vamos a hacer, ya entrando a un terreno diferente, sería la bioética. La ética es tan importante que ha ido tomando aspectos de otras áreas del conocimiento y de esa manera surge la bioética. ¿Qué es la bioética? Es la disciplina que consiste en el estudio sistemático y científico de la conducta humana en el ámbito de las ciencias de la vida y de la salud. Aquí la bioética entonces sale de la medicina y se va hacia la ecología, se va a la inteligencia artificial, se va a todas las áreas. ¿Por qué? Porque ya es las ciencias relacionadas con la vida y todo esto debe ser analizado a la luz de los valores y los principios morales que debemos inculcar en toda sociedad. Entonces la bioética ya se basa en la medicina y se va a diferentes áreas en el manejo de la propia vida. De esa manera entonces nos preguntamos sobre la bioética y dirá la bioética el estudio de los dilemas éticos en las ciencias de la vida y la salud. Los dilemas que tenemos por nuestra actividad frente a la vida son algo que tenemos que relacionar con la bioética y con los comités de bioéticas que van haciéndose y surgiendo en diferentes instancias. ¿Cuáles son las áreas de la bioética? La primera puede ser la investigación, porque antes se hacían investigaciones sin tomar en cuenta al ser humano, a nuestro ser humano, y eso es un dolor de cabeza. La investigación ni siquiera se hacía con sentimientos informados, se los metían más en investigaciones y en ocasiones se hacían cosas totalmente inadecuadas. Hablemos de principios de 1920 y todo eso. Se hizo un estudio, una investigación en el área clínica donde se les dio a los pacientes de color en Estados Unidos que tenían sífilis, se les dio un tratamiento de placebo. Y al otro grupo de blancos se les dio penicilina. Entonces los enfermos blancos se curaban y los enfermos negros desarrollaban todo el proceso de la enfermedad hasta llegar a la demencia por sífilis, hasta las lesiones cerebrales, los gomas cerebrales, las lesiones cerebrales. Y ahí dijeron, ay caramba, realmente así ocurre en su curso natural. Y no les dijeron nada, no les avisaron a las personas de color que no estaban en tratamiento, les hicieron creer. Eso ya sería inadmisible. ¿Por qué? Porque entra la bioética y la bioética tiene las normas para poder manejar investigaciones, la ética clínica, la bioética ambiental. Vamos a hacer un tren y vamos a atravesar por ahí. ¿Cuánto daño vamos a hacer a la naturaleza? ¿Cuánto va a costar en especies, en daño a la ecología y todo eso? Y ahora está surgiendo la bioética de las tecnologías para ver qué va a pasar con todos los procesos de inteligencia artificial que están surgiendo. Entonces, la importancia de la bioética es orientar en la toma de decisiones en situaciones complejas de los seres humanos y proteger la dignidad y los derechos de los pacientes. Entonces, la ética y la bioética está para controlar esto. Cuando hay problemas y también cuando se quiere utilizar a los individuos y a los pacientes sin tomar en cuenta sus aspectos éticos. ¿Sí? En relación a la ética clínica, evidentemente tiene que haber decisiones sobre diagnósticos, tratamientos y el consentimiento informado que ya ha surgido, como les dije en la anterior clase, una exigencia ética aplicada, porque nos permite respetar la autonomía del paciente y su relación terapéutica. También en la investigación, como les decía, lo que hace es garantizar la aprobación ética y el consentimiento voluntario para participar de cualquier investigación. Esto no se puede hacer en ese sentido. Si yo voy a dar una charla, por ejemplo, a una institución y quiero aplicarles un test, tengo que tener el consentimiento de los que están en la charla para que me firmen que están de acuerdo en que se aplique ese test. Yo no puedo agarrar y sacarme de la manga, miren muchachos, respondan este test. No, yo tengo que tener un documento. Aparte del test, y eso es recién hace 3 o 4 años. Antes yo agarraba una charla y quería hacer investigación, les daba nomás el test y les aplicaba a todos. Ahora tengo que hacerles firmar, acepto. Es importante. Y luego también la relación médico-paciente, confidencialidad, veracidad, trato digno, proteger la privacidad de la historia clínica, y nadie tiene derecho a exigir historia clínica. Antes
venía el esposo y decía, mire doctor, yo estoy pagando la salud de mi esposa y todo eso, quiero que me dé un certificado médico de que están viendo con usted, yo soy el que pago las consultas y todo. No, ahora es imposible, no, usted pagará con todo eso, pero la historia clínica es de la paciente mía, por lo tanto ella me tiene que pedir, usted no. Pero yo sé que usted paga, si dejo de pagar ya no viene. Eso no me parece correcto, pero la historia clínica no sale de acá, no puede salir de aquí en ese sentido. En relación a bioética en la salud pública, entonces es la igualdad en el acceso y distribución de recursos para toda la población. Entonces, en los aspectos bioéticos de la salud pública tendremos que hacer cosas por toda la población, por ejemplo, aplicar vacunas. Ahí estamos nosotros haciendo un manejo de salud bioético y a los grupos vulnerables los protegemos. En relación a la bioética ambiental y a la tecnología, hay que ver el impacto de la tecnología en la salud y el entorno. Por ejemplo, el uso responsable de la inteligencia artificial. Ya en Europa se está discutiendo sobre esto y ver cómo se va a ir controlando éticamente la inteligencia artificial, hasta dónde tiene que ir, bajo qué parámetros y todo esto, y de esa manera se puede manejar. Y luego también lo que me interesa, la bioética en la salud mental. En la bioética en la salud mental, en la ética en el cuidado de los trastornos mentales. Acá entonces tenemos que respetar la dignidad del paciente. Un paciente con un problema mental no es capaz de tomar sus propias decisiones, a veces tiene alteraciones en su juicio, y todo esto tiene que ser tomado en cuenta para respetar frente a su enfermedad, su dignidad como ser humano. Quizás los pobres, entre los pobres, son los pacientes con problemas de salud mental. Y aquí he puesto algunos ejemplos. Lástima que esté muy pequeña, no había extensible, y de tal manera que voy a leer lo que dice acá, que son ejemplos de dilemas éticos, ejemplos de problemas éticos. Por ejemplo, los dilemas éticos en la práctica médica. El ejemplo frecuente, conformidad versus confidencialidad versus el deber de informar. Autonomía del paciente versus la beneficencia y el manejo médico. O limitación de recursos, cómo agarrar y cómo hacer que sea equitativa la administración de los recursos de los pacientes. Entonces, la reflexión, ¿cuál es? Aquí casi no se lee. Aquí tendré que leer. Muy bien. En relación a la reflexión, dice equilibrar principios éticos y el contrato clínico. Esa es la reflexión y la decisión. Aplicar los principios de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Esto es algo que se tiene que manejar, que puede hacer. Tenemos un problema, no están pudiendo sacar fotos de esta, ¿no? Bueno, voy a subir al Classroom esto para que tengan las diapositivas. Ya, doctor, gracias. Les voy a dar. Así que, porque miren el problema que tenemos para la foto. La segunda diapositiva de la leche dice consentimiento informado y capacidad de decisión. Aquí el problema podría ser un paciente con deterioro cognitivo que rechaza tratamiento vital, un tratamiento que puede ser para su vida. El paciente con deterioro cognitivo rechaza. Reflexión, evaluar la capacidad real de decidir. Esa sería la reflexión. Entonces tenemos que ver especialistas que valoren si este paciente evidentemente puede tomar decisiones o no puede tomar decisiones por su aspecto cognitivo. La decisión, buscar consentimiento sustituto y apoyo familiar. Entonces, ¿cómo resolvemos éticamente esto? Primero, evaluamos al paciente. Si el paciente no está en condiciones de tomar decisiones porque tiene demencia, ya no está habilitado, en ese caso hay que sustituir el consentimiento informado por un familiar. Para esto también interviene el aspecto legal. No, doctor, y cuarto termino, ¿no? Gracias. Entonces aquí la situación es el hecho de que necesitamos un sustituto para que nos firme el consentimiento informado. Si estuviera en su sano juicio no tendríamos que hacer eso. Eso es importante. El uso de la tecnología y límites de la intervención.
Soporte vital en pacientes terminales. Eso es un problema ético que tenemos que ver. Entonces, ¿qué hacer a un paciente terminal? Reflexión. No prolongar el sufrimiento innecesariamente. La decisión. Aplicar cuidados paliativos y responsabilidad. En este aspecto, un paciente que está con un problema terminal, éticamente nos puede llevar a algunos dilemas. Pero a mí me ha tocado hablar con un especialista y estábamos hablando de un paciente terminal y me dijo, hay dos formas en que muere este paciente. La primera, le podemos dar tratamiento para que se prolongue más su vida, tratar de ir manteniendo su vida, pero va a llegar un momento en que el hígado va a dejar de producir todo el sistema de anticoagulación y el paciente se va a ir en sangre. Va a sangrar por todo lado, va a sangrar por la boca, por la nariz, por los ojos, porque se va a quedar sin factores de coagulación por el tipo de enfermedad que tiene. Si no le damos tratamiento, va a fallar el hígado y va a morir con una encefalía hepática. De hecho, no me imagino ver un familiar sangrando y yéndose en sangre. Si le damos tratamiento, le vamos a prolongar 3 semanas más la vida, pero así lo van a ver morir, sangrando por todo lado. Pero si no le damos tratamiento, va a fallar el hígado, se va a dormir y va a morir durmiéndose. ¿Cuál va a ser más cómodo para los familiares? Que sea una falla hepática, una encefalía hepática y la muerte así. Y no la muerte dantesca que va a ser de esta otra manera. Ese, por ejemplo, es un dilema con paciente terminal que buscamos entonces no solamente la calidad, en este caso de la muerte de él, sino también cuidando al entorno familiar, que es muy importante. Y luego los conflictos de valores y presión institucional. Decisión influenciada por intereses económicos, por las instituciones. Reflexión, preservar la integridad profesional. Decisión, guiarse por el código de ética y comités bioéticos. En relación a lo económico. Entonces aquí ya entra otra figura. En esta figura ya tenemos que regirnos a los protocolos. Pero tiene cierto problema, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces las normativas de la salud y de la seguridad social son la Constitución Política del Estado, lo que les dije, y la Ley 3131. Pero también nosotros tenemos la deontología médica. La deontología médica está basada en los antecedentes del juramento hipocrático. La deontología es una teoría ética que se ocupa de los deberes, traduciéndolos en preceptos, normas morales y reglas de una determinada profesión. Esto significa que la deontología es la propia actividad médica para sus conceptos éticos. Aquí la deontología está dirigida solo a la medicina. Como les decía, habrá deontología para derecho, habrá deontología para el colegio de comerciantes y todo eso, ¿no? Entonces, el Colegio Médico de Bolivia nos da los estatutos deontológicos que nos ayudan a tomar decisiones y eso sí está programado para manejar esta situación. Finalmente, recordar que el acto médico, como vimos, tiene todas estas características de la anterior clase y que es un bien jurídico y es un derecho jurídico a la salud, lo cual entonces nos pone en la figura de la valoración legal. La valoración legal que les comenté, por mucho que los resultados sean involuntarios y sin dolo, si eso constituye un perjuicio para el paciente y sus familiares, esto tiene el derecho a pedir explicaciones y distribuciones. Este es un problema también en el cual estamos. La salud como derecho protegido debe responder el médico por este tipo de problemas. ¿Sí? Para ir finalizando, quiero remarcar, ya les dije, pero este es un remarque, que el médico siempre debe actuar con toda prudencia, oportunidad, ética y mesura que su arte le aconseja, pues la relación médico-paciente es una de las más complejas, pero más representativas de las interacciones humanas. ¿Sí? Y con esto quiero simplemente señalarles de que tenemos empatía ya en nuestras neuronas. Se llaman las neuronas en espejo, que han debido ya revisar en alguna unidad. Este monito va a sacar la lengua conforme ve a la persona que hace eso. ¿Qué significa eso? Que va reflejándose en su comportamiento.
Y de esa forma la relación entre la madre y el hijo, que es única, esta vinculación, se va haciendo en función de lo que estas neuronas reflejan la conducta de la madre y aprende las conductas que va adquiriendo. Por ese motivo la ética se va adquiriendo a través de los primeros años del manejo y de la situación familiar. ¿Sí? Y de esta manera entonces nunca debemos dejar de dar la espalda a la ética, nunca debemos dejar de dar la espalda a los pacientes que transitoriamente están pasando por una situación difícil. Y la ética nos ayuda a verlo y a comprender su situación de persona. Muchas gracias, queridos alumnos. Entonces,